al profesor Jesús Dávila por la invitación. Para nosotros es demasiado gusto y con mucho agrado poder formar parte de este tipo de actividades. Quisiera iniciar mi ponencia con esta frase que me gusta mucho de Agatha Christie. No sé quiénes han leído a Agatha Christie. Y dice: el secreto para seguir adelante es empezar. También quiero agradecer al doctor Miguel Rocha, que juntos pusimos nuestro esfuerzo para poder desarrollar este tema, que es resonancia de mama abreviada, y poder compartirlo con ustedes. Y bien, nuestro contenido va a ser el siguiente. Vamos a hablar un poco del inicio, es decir, el diagnóstico del cáncer de mama. Luego pasaremos un poco por los protocolos, vamos a hablar un poco del estado del arte, los diferentes escenarios o aplicaciones clínicas que tiene la resonancia de mama abreviada y algunos casos clínicos como ejemplos y bueno, unos puntos finales para llevarnos a nuestra casa. Bien, el diagnóstico de cáncer de mama, si bien sabemos que la detección precoz sigue siendo la estrategia para mejorar el pronóstico del cáncer de mama. En este sentido, el método de pesquisa indicado y demostrado científicamente que ha disminuido la tasa de mortalidad del cáncer es la mamografía. Y bien, si bien debemos tener en cuenta que las técnicas imagenológicas son aplicables en dos poblaciones diferentes: mi población pesquisa y mi población diagnóstico. Mi población pesquisa son aquellas pacientes asintomáticas, mi población diagnóstica son aquellas pacientes con síntomas. Sin embargo, existen métodos complementarios que nos van a ayudar al diagnóstico, como el ultrasonido, como lo podemos ver en pantalla, y la resonancia magnética. La resonancia magnética de mamas es el método con mayor sensibilidad en la detección del carcinoma mamario. Si bien la base para poder mejorar las diferentes o la caracterización de las diferentes lesiones que podemos encontrar en la resonancia debe ser una evaluación multiparamétrica, que mucho más adelante se las estaré comentando, que es este apellido que acompaña a la resonancia magnética, que es la multiparamétrica. Entonces, esto es aplicable, como les comenté, a dos poblaciones. Mi población pesquisa, que son pacientes de alto riesgo, entendiendo que la Sociedad Estadounidense de Cáncer y el Colegio Estadounidense de Radiología clasifican a las mujeres con un riesgo de por vida, solamente por ser mujeres, de un 20%. Mutación genética BRCA1, BRCA2 y radiación de tórax antes de los 30 años y mamas densas, patrones ACR, C y D. Detección de cáncer en estadio precoz y uso de protocolos abreviados. El diagnóstico, nuestra población diagnóstico, por otro lado, en evaluación preoperatoria, en evaluación de la extensión de la enfermedad, respuesta a tratamiento por quimioterapia neoadyuvante y recidiva tumoral. Un poco del estado del arte, si bien varios artículos reflejan que, a diferencia de la mamografía y la ecografía, la resonancia magnética es una técnica funcional, más allá de ser una técnica morfológica. Entonces, es así que su sensibilidad para la detección del cáncer de mama es muy alta, siendo el valor de un 90% el reportado en la mayoría de los estudios. ¿Qué es entonces la resonancia de mama abreviada? La resonancia de mama abreviada surge hoy en día los protocolos abreviados para resolver 4 puntos importantes, que son las razones que pueden leer en pantalla. Menor costo, menor tiempo de adquisición, menor tiempo de interpretación y mayor aceptación por parte de las pacientes. Es decir, que es un estudio de resonancia magnética que tiene menos secuencia sin sacrificar la sensibilidad que tiene la resonancia para el estudio del cáncer de mama. Entonces, evidentemente,
el primer punto, al disminuir las secuencias, el número de secuencias, voy yo a disminuir el costo del estudio. ¿Por qué? Porque viene en el siguiente punto, que es menor tiempo de adquisición, y eso se traduce en menor tiempo resonador. Entonces, mientras yo menos ocupo el resonador, menos cuesta el estudio, básicamente. Menor tiempo de interpretación, porque tengo menos secuencias que poder visualizar, y esto va muy de la mano con la experticia que tenga la experiencia que tenga el imagenólogo en imágenes mamarias, el especialista en imágenes mamarias. Y por último, sabemos que no es lo mismo decirle a una paciente que vas a durar 40 minutos en un resonador a decirle vas a durar la mitad del tiempo, 20 minutos. Para los que no han visto una antena de resonancia magnética de mama, es una cama en donde la paciente debe estar en el cúbito prono por 40 minutos. Entonces, eso en ciertos momentos ha disminuido un poco el poder de adquisición de la resonancia magnética, porque bueno, son artefactos de movimiento, entre otro tipo de cosas. Acá les traigo un cuadro comparativo que me gusta mucho, en donde ponen el protocolo completo y el protocolo abreviado. Los dos sirven para detección, los dos sirven para detección del cáncer de mama, pero vemos que del lado del protocolo completo tenemos muchas más secuencias, como el de precontraste, axial sagital y a veces hasta coronal, difusión, dinámico, saturación grasa y NIT. Todo esto se sintetiza en muchas menos secuencias en el protocolo abreviado, teniendo entonces un T1 precontraste, un T1 postcontraste, una saturación grasa y un NIT. Y de estos, los dos últimos se pueden hacer con procesamiento, es decir, que inclusive disminuyó tiempo en el resonador. Evidentemente el protocolo completo, como ya les expliqué, alto costo, y el protocolo abreviado, menor costo, mayor tiempo resonador, menor tiempo de lectura. Bien, el 21 de febrero del 2023, de este año, el análisis BIRATS, basado en un protocolo de resonancia magnética abreviado más imágenes ponderadas por secuencias de difusión, mejora la precisión diagnóstica del diagnóstico del cáncer de mama y puede ayudar a las mujeres a evitar biopsias innecesarias. ¿Qué quiere decir esto? Unos investigadores llamados Audrey en el Iron Assistance Public del Hospital Público de París encontraron que su protocolo abreviado, como pueden ver en el cuadro, en el círculo señalado en azul, de resonancia magnética ultra rápida, estamos hablando de paso más allá de la abreviada, puedes aplicarle secuencias ultra fast o ultra rápidas a la resonancia abreviada, y valores con coeficientes de difusión aparente, que es el ADC, tenían marcas de precisión más altas que la resonancia magnética convencional. Entonces, tenemos que el protocolo abreviado de estas investigadoras resultó que tenía un 75,8% aplicando abreviada con ADC y un 68% con el protocolo convencional. Entonces, quiere decir que no sacrificamos sensibilidad al momento de realizar una resonancia magnética abreviada, que muchos le temen a eso. Para hablar un poco en los protocolos, hay cosas fundamentales que cualquier persona o cualquier centro de imágenes debe tener para poder hacer un estudio de resonancia magnética. Específicamente de mamas en este caso, pero de resonancia magnética en general. Entonces los aspectos técnicos no son más que el equipo de resonancia que sea de 1.5 teslas o mayor, que lo mejor es utilizar una intensidad de campo de al menos 1.5 para adquirir imágenes con una resolución espacial lo suficientemente alta. Segundo, las bobinas dobles para mamas, que estas bobinas pueden tener diferentes un número específico de canales, se recomienda que sea mayor a 4 canales. Existen
bobinas que son la antena que les estoy comentando, donde la paciente se acuesta y se le hace el estudio. Puede ir de 4, 16 hasta 32 canales, y eso nos va a ayudar a poder tener una mejor relación señal-ruido para el momento de nuestra interpretación. Lo otro son las secuencias de protocolos, que existen muchos, existen desde el protocolo full, el protocolo completo, existen muchas variaciones, y desde que comenzó a salir el protocolo abreviado también existen muchas variaciones, cada centro con su propia experiencia. Hoy yo les vengo a hablar de nuestra experiencia y les vengo a comentar un poco cuál es nuestro protocolo, pero bueno, saber que se debe tener un protocolo establecido para la evaluación de la glándula mamaria por resonancia. Evidentemente, el contraste paramagnético, ninguna resonancia de mama, a menos que sea para detección de roturas de prótesis, debe tener la administración de contraste paramagnético. Y bueno, como les dije hace un momento, la interpretación y experiencia en imagenología mamaria va a evidentemente ser sumamente importante, pues va a disminuir el riesgo evidentemente de los falsos positivos y el tiempo de lectura. Bien, les presento nuestro protocolo de resonancia magnética abreviada en el Centro Médico Docente de la Trinidad. Nuestro protocolo consta de estas secuencias, que dos de estas son adquiridas en postprocesamiento, y les voy a comentar cómo comenzamos a hacer nuestro protocolo. El primer paso es hacer un T1 sin contraste. Porque un T1 sin contraste es una adquisición nativa que se hace antes de la administración del contraste, solo en plano axial. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos este T1 en plano sagital y coronal, estamos aumentando el triple de veces de lo que es una secuencia básica, y esto aumentando tiempo resonador. Entonces, ¿por qué axial? Porque tengo mejor campo de visualización. Puedo ver las dos mamas en un solo filo vivo. Por otro, lo siguiente que viene es realizar las secuencias T2. ¿Por qué hacemos T2? Porque es necesario para caracterizar el líquido, como por ejemplo pacientes que tengan quistes mamarios. Lo siguiente es realizar las secuencias dinámicas. Las secuencias dinámicas se hacen en un T1 con sustracción grasa. ¿Por qué? Porque el parénquima mamario, cuando se administra el material de contraste y la grasa en un T1, es hiperintensa, se ve blanca las dos cosas. Entonces, si yo saturo la grasa, básicamente estoy quitándole a la glándula mamaria una hiperintensidad que no necesito, que es la grasa, y lo que me va a realizar en esta secuencia con contraste va a ser algo sospechoso para mí, que yo luego lo interpretaré. Entonces, las secuencias dinámicas con contraste deben durar 5 minutos. ¿Por qué? Es un dinámico que dura 5 minutos. Porque de esta secuencia básica dinámica se van a hacer los postprocesamientos de la perfusión mamaria. Es decir, las curvas dinámicas de perfusión de la lesión que yo esté identificando. Se hace en el postprocesamiento con esta secuencia. Lo segundo que hacemos es hacer un T1 post-contraste. ¿Por qué hacemos un T1 post-contraste? Porque hay lesiones que pueden realizar de manera tardía a esos 5 minutos y lo puedo ver en un T1 post-contraste. Luego viene el coeficiente de difusión, que es, como ya les explicó Manuel, algo muy básico que solamente evalúa cómo se comportan las moléculas de agua en un tejido, y si hay algo obstaculizándolo, simplemente las moléculas de agua no pueden atravesar, y eso se traduce en que restringe. Si pueden ver, todas esas secuencias es de una misma paciente y pueden ver un punto hiperintenso, o como nosotros le decimos en resonancia, un área de restricción a la difusión que se ve blanca, se ve hiperintensa, y habla de la celularidad de la lesión que estamos evaluando. Y por último, la proyección de máxima intensidad, que es simplemente una reconstrucción que se hace también con la adquisición dinámica, solamente para valorar el realce de fondo mamario. Te va a decir si es una mamá patrona CRA, B, C o D, y te va a ayudar a delimitar la lesión en el contenido del tejido mamario de la paciente.
Ok, quiero hacer un paréntesis un poco pequeño en el área en la secuencia de dinámica en la cual nosotros sacamos las curvas de perfusión. Las curvas de perfusión no son más que una técnica que se realiza para ver cuál es el comportamiento vascular de una lesión. Puedo tener tres tipos de curvas: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Sus nombres son sencillos y su interpretación, cuando se correlaciona, también es bastante sencilla de entender. Tenemos por este lado que podemos tener fase inicial que va antes de los 3 minutos y una fase tardía que va posterior a los 3 minutos. Recuerden que nuestra secuencia dinámica es de 5 minutos. Entonces podemos tener dos tipos de fases iniciales. Una fase inicial que va a ser de llenado progresivo y una fase inicial que puede ser de llenado rápido. ¿Ok? Y podemos tener tres tipos de fases tardías. Es decir, esa primera fase inicial que comenzó llenándose progresivamente puede seguir llenándose progresivamente, puede hacer una meseta, ¿ok? Y la fase inicial que se llenó rápidamente puede o hacer una meseta o lavar rápidamente. ¿Esto qué quiere decir? Que esto que les estoy presentando son los tres tipos de curva de perfusión. La tipo 1 es la normal, es como se perfunde normalmente un tejido. Un tejido se perfunde gradualmente. La curva tipo 2 es una curva en donde el tejido se perfunde rápidamente y esa sangre que está siendo perfundida o captada por esta lesión se va a quedar allí durante un tiempo, y es esa meseta que ustedes ven antes de poder lavarse. Es decir, tiene un lavado muy tardío. ¿Por qué? Porque hay neovascularización en esa lesión, que es lo que nos está diciendo la curva, y que el crecimiento es lo suficientemente rápido para no generar venas de drenaje. Por eso es que es mucho más tardía el lavado de las fases y del contraste. Y la última es un ascenso muy rápido, un llenado muy rápido de la lesión y un lavado tardío. ¿Qué quiere decir esto? Que la lesión está lo suficientemente avanzada y desarrollada como para haber ya hecho capilares de drenaje y poder perfundirse, poder tener un realce máximo, que es lo que podemos ver acá, y puede lavarse rápido, que es lo que podemos ver acá en esta fase tardía. Espero hayan entendido un poco la dinámica de las curvas. Bueno, en cuanto a las aplicaciones clínicas, hay 5 escenarios de los cuales me gustaría hablar, y el primero es la estadificación del cáncer de mama. La segunda es la evaluación de la respuesta al tratamiento de quimioterapia neoadyuvante, el estudio del cáncer de mama oculto, la recidiva tumoral y el cribado de pacientes de alto riesgo, que en las últimas actualizaciones han incluido el cribado de pacientes de alto riesgo, el protocolo de resonancia abreviada, porque se ha demostrado una sensibilidad para la detección de lesiones, sobre todo de lesiones poco avanzadas o más tempranas, mejor dicho. Ok, la estadificación del cáncer de mama, básicamente la resonancia magnética preoperatoria para la estadificación local del cáncer de mama, nos sirve entonces para poder tener un escenario ideal antes de que la paciente vaya a cirugía. Las mujeres con diagnóstico de temprana edad, aquellas con cánceres con receptores hormonales negativos o senos o mamas densas, y la conservación de la mama sin radioterapia se asocian con un mayor riesgo de cánceres de intervalos invasivos en el periodo posoperatorio. Por lo tanto, las mujeres con cualquiera de estos factores que les acabo de describir son buenas candidatas para la evaluación preoperatoria con resonancia magnética. Va a aportar mejores resultados quirúrgicos, y la detección, esto es importantísimo, la detección del cáncer de mama contralateral en pacientes que se hacen resonancia magnética preoperatorias va desde un 5 a un 9%.
Como podemos ver en estas imágenes, existen ciertas características que uno evalúa la resonancia antes del acto quirúrgico, y es tamaño tumoral, extensión de la enfermedad, que podemos tener extensión tanto hacia complejo areolar pezón, piel o, como lo podemos ver en esta imagen, invasión o infiltración muscular. Y la detección de cáncer o contralateral o multifocalidad o multicentricidad de la lesión. Eso evidentemente va a cambiar el escenario quirúrgico de esta paciente. Por otro lado, la evaluación de respuesta al tratamiento quimioterapia neoadyuvante. El objetivo de la quimioterapia neoadyuvante es lograr una respuesta patológica completa en mujeres con cáncer positivo, cáncer triple negativo y muchos cánceres luminales B. Y también disminuir el tamaño de los tumores de mama localmente avanzados. Como vemos, esta paciente es una paciente que está diagnosticada con un carcinoma ductal invasivo, grado 3, ER positivo, PR positivo, ER2 negativo, ER2 negativo. Entonces, esta fue una paciente que se hizo una resonancia pre-iniciación de quimioterapia neoadyuvante con un volumen tumoral bastante significativo de su mama izquierda. Post los ciclos de quimioterapia neoadyuvante se realizó un control evidenciándose una evolución satisfactoria, una disminución de más del 80% de la lesión inicial. Lo que quiere decir es que sí, para evaluar la respuesta a quimioterapia, se han investigado que el tamaño tumoral, la cinética de realce difusión, son criterios evaluados para la respuesta de los tumores sólidos, o como nosotros lo conocemos como el RECIST, y esto básicamente estandariza la respuesta de evaluación, estandariza la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante por parte de la paciente. El estudio del cáncer de mama oculto. La resonancia magnética muestra el cáncer primario de mama hasta en un 60% de los casos y nos va a permitir planificar el tratamiento adecuado. Es importante también destacar que cuando los resultados de la resonancia magnética son negativos, la radioterapia dirigida a la mama ipsilateral es tan segura como la mastectomía, y por lo tanto la resonancia magnética en este contexto puede prevenir mastectomías innecesarias. Es decir, cuando tenemos una lesión axilar, que es lo que generalmente sucede, que son cánceres de mama ocultos con metástasis axilares, no vemos nada por mamografía, no vemos nada por ultrasonido, lo único que vemos es un ganglio que no nos gusta, un ganglio que es de características sospechosas, y evidentemente la resonancia magnética nos ayuda a ver si hay compromiso de todo lo anterior que ya les hablé y a diagnosticar si por este método, que recordemos que es un 90% más sensible, evidentemente se va a poder demostrar la lesión en la resonancia magnética de mama. La recidiva tumoral. Son raras durante los primeros 18 meses tras el tratamiento. La mayoría suele ocurrir en el lecho quirúrgico durante los primeros 5 años. Yo esto lo recuerdo mucho y siempre porque nuestro maestro, el doctor Miguel Rocha, nos hace mucho hincapié en esto a la hora de nosotros evaluar a una paciente postquirúrgica de un antecedente de SEA de mama, porque las recidivas suelen ocurrir en el lecho quirúrgico y es allí en donde uno tiene que hacer más énfasis e hincapié. Se recomienda que los estudios se realicen a partir de los 18 meses tras el fin de la radioterapia. Todos sabemos que la radioterapia produce cambios en el tejido irradiado y esto nos puede dar un pitfall o un falso positivo
antes de los 12 meses es recomendable no hacer los controles. Y bueno, el riesgo anual para todas las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama es un 1 a 2%, así que existe y debemos tenerlo en cuenta. Esta fue una paciente que se diagnosticó en el año 2019 con un CA de mama izquierdo. En el año 2010 fue operada. Se hizo resección quirúrgica y posteriormente, al año siguiente, se hizo un control por mamografía en donde se evidenció los cambios postquirúrgicos de la mama afecta, una lesión que impresionaba ser de alta densidad especular, y cuando se hizo la resonancia magnética se demostró que había un realce anormal, un realce patológico de esa hallazgo nuevo, esa nueva aparición, esa lesión de nueva aparición, y resultó de ser una recidiva tumoral. Bien, y el cribado de pacientes de alto riesgo, entendemos que son factores heredofamiliares, representan a un 10 a 15% de los casos, portadores de mutación BRCA1 o BRCA2, y generalmente las características radiológicas especiales se presentan como tumores aparentemente benignos de contornos bien definidos, con un realce heterogéneo, pero ¿qué pasa? Que el estudio de mamografía, inclusive la tomomamografía y el eco, se pueden quedar cortas por la alta densidad del tejido mamario. Estamos hablando de pacientes con un patrón ACR, o D, inclusive, como lo podemos ver en estas imágenes. Esta es una secuencia T1, en donde T1 contrastada, en donde podemos ver que esa imagen, esa lesión de ocupación de espacio que realza en medio del parénquima mamario es sospechosa. Pero si la vemos por mamografía, quizás no la podamos determinar también. Ahí la estamos viendo perfecta porque el contraste es el que hace evidente la lesión. Ok, y vamos a presentarle unos poquitos casos basados en nuestra experiencia ya por 3 años de haberse establecido el protocolo de resonancia magnética abreviada, y este es el caso de una paciente que consultó con una lesión de ocupación de espacio. Su diagnóstico histopatológico es un carcinoma, era un carcinoma ductal infiltrante. Vean cómo se comporta en secuencias de T1, es una lesión justamente retroareolar de gran tamaño, que realza de manera homogénea tras la administración del medio de contraste, y podemos ver cómo esta paciente es un ACR-C quizás D, y el MIP nos ayuda a ver el realce de fondo y poder delimitar mucho mejor el tamaño tumoral. El comportamiento por curvas de perfusión, se demostró una curva tipo 2 en la lesión y una curva tipo 3 en el ganglio ipsilateral, resultando ser una adenopatía positiva después de la biopsia. Este es otro caso, es una lesión de ocupación de espacio, su diagnóstico histopatológico carcinoma ductal infiltrante. Vean cómo se comporta en secuencias de T1 con supresión y con contraste. Tiene ganglios axilares con características de sospecha. Las dos lesiones, la lesión y los ganglios se pudieron delimitar muy bien en la proyección de máxima intensidad, y el mismo caso de la paciente anterior, la lesión con curvas de perfusión tipo 2 y la adenopatía con curvas cinéticas de perfusión tipo 3, resultó ser cambios positivos también. Esto se comportó como un área de distorsión en una paciente que consultó por retracción de complejo areolar pezón. Si ven esta secuencia, que es el MIP, que es una proyección de máxima intensidad, no la vemos tan delimitada, es decir, que podemos categorizarla como solo un área de distorsión del parénquima mamario. Esta lesión no realizó de manera significativa tras la administración de contraste, solo se pudo demostrar que dio curvas cinéticas tipo 2 tras el procesamiento de las curvas de perfusión. Y por último, una lesión de ocupación de espacio
carcinoma infiltrante, ya se las había comentado, no se las voy a volver a decir. Bien, para concluir, y puntos para llevarnos a casa, importante. Los protocolos abreviados vienen a resolver un tema de costos y de tiempo, sin sacrificar sensibilidad. Segundo, la evaluación por resonancia magnética debe adaptarse a la pregunta clínica que desean responderse, porque no es lo mismo un contexto de una paciente alto riesgo, no es lo mismo un contexto de una paciente prequirúrgico con un diagnóstico ya establecido, y no es lo mismo una paciente cuando se busca evaluar la respuesta al tratamiento de quimioterapia adyuvante. Y quiero traer esta reflexión que 2.261.419 son el número de mujeres que esperan por ti y por mí para que estemos, para que sigamos innovando y trabajando en pro de ellos y de la medicina. Bueno, muchas gracias.